noches. Muy bienvenidos a este primer webinar organizado por la Comisión de Ventilación Mecánica Crónica de la Sociedad Chilena de Neumología Pediátrica. Agradecemos su asistencia. El día de hoy vamos a conversar entonces de los cuidados respiratorios y atrofia muscular espinal, donde estamos en Chile. Y para esto tenemos a 3 invitadas nacionales de lujo, ¿verdad?, quienes nos van a contar de su experiencia. Iniciará la doctora Claudia Castiglioni, neuróloga infantil, especialista en enfermedades neuromusculares de Clínica Las Condes y del Hospital de Neurorehabilitación Pedro Aguirre Cerda. Va a continuar la doctora Rebeca Paiva, broncopulmonar infantil de la Universidad de Chile, Hospital Ezequiel González Cortés, y del programa AVI-APNI-MinSal. Para finalizar, la doctora María Angélica Palomino nos comentará de los cuidados respiratorios. La doctora Palomino es académica de la Universidad de Chile, broncopulmonar infantil del Hospital Roberto del Río y Clínica Las Condes. Entonces vamos a empezar con la doctora Claudia Castiglioni. Hola, buenas tardes, agradezco la invitación. Lo que vamos a hablar a continuación es una somera revisión de lo que es la atrofia muscular espinal en general y algunas novedades, sobre todo acerca de los tratamientos que tenemos ahora disponibles para tratar este cuadro que afecta a niños con distinta gravedad. Bueno, las generalidades que podemos decir sobre la atrofia muscular espinal es que es una enfermedad que está ligada al cromosoma 5, el brazo largo, en un segmento bien específico, que es el 11.2, es una de las enfermedades neuromusculares más frecuentes. Su incidencia varía entre unos 6.000 a 11.000 recién nacidos vivos, es la principal causa genética de mortalidad en lactantes, y se ocasiona por una degeneración de las motoneuronas alfa del asta anterior de la médula espinal, lo que ocasiona una debilidad muscular proximal progresiva. La etiología de este cuadro es una lesión homocigota del gen SMN1 por sobrevida a la motoneurona, y tiene una gravedad clínica variable, y por eso se ha clasificado en distintos tipos, del tipo 1, que es la más severa, al tipo 4, que es la que se ve más bien en adulto, que es la menos severa. El 50% de los pacientes son del tipo 1, que es el tipo más severo. Y la tasa de portadores sanos de esta enfermedad es bastante alta, y tenemos que varía entre 1 a 45 a 54 individuos. Por esa razón, cuando hay una persona que es el tipo más severo, y la tasa de portadores sanos de esta enfermedad es bastante alta, entonces es importante saber que cuando hay un paciente afectado, las recomendaciones en la familia extendida es hacer análisis de portadores en la familia extendida. Entonces, para recordar, estos son los tipos clásicos, ¿cierto? El tipo 1, que es el tipo severo, antes llamado Bernie-Hoffman; el tipo 2, que es el tipo intermedio, son aquellos niños que pueden lograr sentarse sin... ¿No está compartido? Clásico, el tipo 1, el tipo severo. ¿Y ahí está compartido? Perdón, lamento este lapsus. Bueno, como les decía, vamos a hablar sobre atrofia muscular espinal, que es una enfermedad que es ligada al cromosoma 5, es una de las enfermedades neuromusculares más frecuentes, su incidencia es unos 6.000 a 11.000 individuos, es la principal causa genética de mortalidad en lactante, es causada por una degeneración de las motoneuronas alfa del asta anterior de la médula espinal, que ocasiona una debilidad muscular
proximal progresiva. La etiología es una mutación y de lesión homocigota en el gen SMN1 en más de un 95% de las veces. Su gravedad clínica es variable y se clasifica en tipo 1, 2, 3 y 4. El 1 es el más severo, al 4 el más leve. El 50% de los pacientes son tipo 1, que es la forma más severa, y la tasa de portadores sanos es de 1 a 45 a 54 individuos. Estos son los tipos clínicos clásicos: la forma severa o Bernie-Hoffman, la forma intermedia, que son aquellos pacientes que pueden sentarse, y la forma infantil Kugelberg-Belander, que se llamaba anteriormente, que es la tipo 3, que son aquellos niños que logran caminar. Y la tipo 4, como dije recién, son adultos. En este cuadro, solo para enfatizar que actualmente se han hecho subdivisiones en los tipos 1, porque ya se entendió que dentro de los tipos 1 habían distintas severidad de este cuadro, ¿cierto? Y fundamentalmente lo que importa destacar acá es que hay un tipo 0, que es un tipo de pacientes que ya cuando nacen son pacientes hipotónicos y sin esfuerzo respiratorio, y porque la enfermedad ya se dio inicio en la vida intrauterina, estos pacientes en general tienen muy escasas posibilidades de sobrevivir más de un par de semanas. Y después tenemos, por ejemplo, el tipo 1A, que son aquellos pacientes que ya empiezan a tener síntomas las primeras 2 semanas de vida, entre la 1 y la segunda semana de vida. Son pacientes, por supuesto, por la definición de tipo 1, que nunca van a lograr control de la cabeza, pero además son bastante severos en general en la evolución. Y a diferencia, por ejemplo, tenemos el 1B, que es el que uno ha visto con más frecuencia, que son aquellos que se diagnostican entre el mes y los 3 meses de edad, en donde existe una hipotonía severa, una debilidad de las extremidades, sobre todo de predominio proximal, con esta respiración con tórax en campana, y son pacientes que nunca se van a girar ni se van a sentar en forma independiente. Y por último, dentro también del grupo 1 tenemos los 1C, que son aquellos pacientes que van a tener igual una forma grave de la enfermedad, porque nunca se van a sentar en forma independiente, pero son pacientes que pueden tener control cefálico, y eso hace una diferencia bastante notable, sobre todo en el minuto de las terapias actuales. ¿Qué es lo que es entonces el gen SMN1? Es el que está en este diagrama, que es un gen que normalmente, si se expresa el transcrito completo, previene, ¿cierto?, la enfermedad, pero cuando hay una ausencia homocigota del exón 7, se produce esta lesión y se produce entonces la enfermedad. Afortunadamente nosotros, cuando en el cromosoma 5 tenemos un gen que es muy parecido al SMN1, que se llama SMN2, que tiene una muy leve diferencia con el gen SMN1, pero esta pequeña diferencia hace que cuando se produce la proteína, cuando se transcribe la proteína, esta proteína es en un 90% un transcrito que es una isoforma truncada y por lo tanto se degrada rápidamente, pero sí logra producir un 10% de un transcrito normal de proteína SMN, que gracias a ese respaldo es que en el fondo no se produce la muerte instantánea por la lesión del SMN1. Y mientras más copias de ese gen SMN2 tenemos, es menos grave la enfermedad. Y es por esa razón que es importante a la hora actual de no solamente tener confirmado que hay ausencia del gen SMN1, sino también saber cuántas copias del gen SMN2 tenemos en estos pacientes. Entonces, el genotipo más común de atrofia muscular espinal tipo 1 es una lesión homocigota del gen SMN1, que está ausente entonces, con 2 copias funcionales del gen SMN2. Es importante enfatizar en las recomendaciones de expertos en el abordaje multidisciplinario de estos pacientes, en donde no solamente el neurólogo, que normalmente va a sospechar el diagnóstico o va a pedir la certificación genética del estudio de estos pacientes, sino que tiene que incorporarse
varios especialistas y otros en la corriente evaluación normal de estos niños y en el seguimiento posterior, y sobre todo los rehabilitadores, los fisiatras, muchas veces los ortopedistas, las evaluaciones nutricionales por nutriólogo, y por supuesto los broncopulmonares, que son muy esenciales, fundamentalmente las formas más severas, las tipo 1 y la tipo 2, de estos pacientes que normalmente se acompaña de insuficiencia respiratoria. Es importante saber que salieron las guías, que son recomendaciones de expertos, el año 2017, que se tradujeron el año 2018 en guías incluso para los padres, en donde destaco que el capítulo 6 de esta guía es para los cuidados respiratorios y pulmonares en general, en donde se destaca que la ventilación no invasiva es la forma recomendada de mejorar la baja saturación que acompaña a estos pacientes y los altos niveles de CO2, sobre todo durante el sueño, y no se recomiendan otros soportes respiratorios como la presión positiva continua en la vía aérea, el CPAP, salvo raras excepciones porque no facilitan el intercambio de dióxido de carbono por oxígeno. Las estrategias terapéuticas que se han desarrollado en esta enfermedad van en distintos sentidos. Una de ellas es, sabiendo que no tenemos suficiente cantidad de la proteína SMN, es ver cómo se puede producir mayor cantidad de proteína SMN, y entonces aquí están todas las terapias que se han desarrollado tendientes a mejorar la cantidad de proteína de sobrevía a la motoneurona que los pacientes tienen. Y estas terapias son el aumento de la transcripción del gen SMN2, que es el gen de respaldo, y eso se ha hecho a través de corrección del splicing del exón 7 del gen SMN2, y en esta categoría caen dos medicamentos. Uno es nusinersen o Spinraza, que fue aprobado en 2016, y otro el risdiplam o Evrysdi, que fue aprobado en 2020. Posteriormente también otra manera de aumentar la proteína de sobrevida de la motoneurona es directamente aumentando el gen SMN1 que está ausente a través de la terapia génica. Y ese medicamento, esa terapia, también fue aprobada el año 2019 y es el onasemnogen aveparvovec o Zolgensma. Pero también existen en el minuto actual otras terapias que están en desarrollo, que ya están en fase 3, y que probablemente las vamos a ver aprobadas por la FDA en los próximos meses o en el próximo año. Y esas son dos en particular, dentro de otras muchas que existen, pero estas son las que están más cercanas a ser aprobadas, que son un anticuerpo monoclonal antibromiostatina, y otro es un activador de la troponina del músculo esquelético. Son dos tratamientos que son independientes de SMN y que van más bien a impactar la fuerza de los músculos, y no va a actuar sobre la base de la enfermedad, que es el deterioro y muerte de las motoneuronas. Y también existen algunos otros que están desarrollándose sobre la disfunción sináptica que sabemos que existe en esta enfermedad. Entonces, para recordar, la empresa Biogen es la que desarrolló nusinersen o Spinraza, que fue aprobado en Estados Unidos en diciembre del 2016 y también está registrado en Chile. Este tratamiento se administra a través de una punción lumbar que requiere 4 dosis de carga y en 2 meses, y después una dosis cada 4 meses en forma permanente. Este medicamento ya lleva más de 5 años de experiencia de uso en el mundo real, con más de 3.000 pacientes tratados en Estados Unidos, con pacientes que han recibido tratamiento entre los 3 días de vida a los 80 años de edad. Aproximadamente 4 de 10 pacientes que reciben este tratamiento son adultos, y en general la gran mayoría de los pacientes que reciben este tratamiento se están manteniendo con su tratamiento. Estos son los datos obtenidos de los registros que tenemos disponibles en Estados Unidos. Otro medicamento que sí está disponible y que fue aprobado por la FDA en mayo del 2019 es el tratamiento desarrollado por Novartis o por Avexis,
que se llama Zolgensma, que es la terapia génica, en donde hay un vector que es adenovirus asociado a AV9, en donde se usa esta carcasa viral, pero que lleva el gen SMN, se inyecta por vía endovenosa en una sola oportunidad, y esta carcasa viral con el virus, con el gen SMN va a introducirse al núcleo de las motoneuronas sin integrarse al DNA nuclear, y va a hacer que el núcleo produzca la proteína SMN. Este medicamento requiere que el paciente sea premedicado con corticoides previo, y al menos 30 días o más por la inflamación o reacción hepática que produce. Este medicamento no ha sido probado en pacientes con enfermedades avanzadas y está indicado para niños con atrofia muscular espinal menores de 2 años. Por último, el tercer tratamiento que ya también ha sido aprobado por la FDA el año pasado y también está registrado en Chile, es el Risdiplam, que es una molécula oral, es una solución líquida, que también es un modificador del splicing del SMN2, y este fue uno de los ensayos clínicos que mostraron a la FDA para aprobar el medicamento, en donde podemos ver en este diagrama acá abajo que los niños que recibieron con AME1, que recibieron este medicamento, logran hitos motores y cambios en una de las escalas que se usa para medir el grado de compromiso motor que tienen estos pacientes, que se llama la CHOP Intent. Vemos que los pacientes, cada una de estas barritas es un paciente, todos mejoraron cuando, en varios puntos, cuando la historia natural de la enfermedad, sobre todo el AME1, es que rápidamente los pacientes empiezan a perder puntaje, no a ganar, ni mucho menos estabilizarse, porque van perdiendo muy rápidamente puntaje. Y a derecha está el gráfico donde muestra en promedio cómo con los meses que pasaban, los pacientes iban mejorando su puntuación en esta escala, que se aleja completamente de lo que es, como les repito, la historia natural de esta enfermedad. Bueno, y entonces este medicamento también fue aprobado. ¿Qué está pasando en Chile? En Chile están recibiendo tratamientos específicos, moduladores de la enfermedad, esta cantidad de pacientes. Son, en el registro de FAME Chile, el año pasado habían 180 pacientes registrados. Nosotros en nuestro programa de trastornos motores y enfermedades neuromusculares de la clínica tenemos 151 pacientes con atrofia muscular registrados y evaluados. Y en global existe esta cantidad de pacientes, que son bastantes, que han recibido ya sea la gran mayoría Spinraza o nusinersen, pero también tenemos algunos pacientes que están con Risdiplam, que es la terapia oral, y tenemos también un grupo de pacientes que han podido beneficiarse de la terapia génica. Si uno separa a estos pacientes por si pertenecen a FONASA o a sistemas privados de salud, vemos que es bastante diverso. Por ejemplo, en nusinersen en Chile, el 38% de los pacientes que reciben son FONASA, 27% son... estos son pacientes en realidad, más que porcentajes, son el sistema privado. Y en el caso del Risdiplam, por ejemplo, son 6 pacientes que reciben Risdiplam que son del sistema público, y 2 del sistema privado, que son ISAPRE. Y en cuanto a la terapia génica, tenemos 7 pacientes que han recibido la terapia génica, 4 son FONASA y son 3 de ISAPRE. Nosotros tenemos un seguimiento, particularmente en la clínica, importante de pacientes en tratamiento. Los pacientes con Risdiplam y los pacientes con terapia génica son pacientes que mostré recientemente, son pacientes que seguimos nosotros, y además estos son los pacientes con Spinraza, que esto es una síntesis de fines del año pasado, no lo he actualizado este año, pero ya el año pasado teníamos en seguimiento 36 pacientes con Spinraza, y de ellos en promedio de edad teníamos AME1 entre 5 años con un rango de 1 a 9 pacientes. Los AME2 teníamos un rango de promedio
de 10.9 en promedio y un rango de 2 a 36, y también tenemos pacientes con AM3 que tenían en promedio 13 años con un rango de edad de 2 a 26. También tenemos algunos adultos en tratamiento mayores de 18 años que son 7. 17 pacientes son su domicilio fuera de Santiago. Y hasta el año pasado, a fin del año pasado, el total de dosis era 201 y en general todas, la gran mayoría sin complicaciones. En conclusión, tenemos que tener claro que acá tiempo son motoneuronas. Mientras más rápido se inicia el tratamiento, mejor serán los resultados. Por lo tanto, el screening neonatal de AME es muy necesario y en los países desarrollados está rápidamente implementándose el screening neonatal para esta enfermedad, porque hemos visto la gran diferencia de tratar pacientes precoz versus lo que son tratados cuando ya hay más compromiso motoneurona. Es importante saber que se deben mantener todas las recomendaciones de los cuidados de las guías de expertos, porque siguen siendo relevantes y permiten que los pacientes optimicen su calidad de vida. El futuro probablemente será de terapias combinadas. Enfrentamos cambios radicales en la historia natural de esta enfermedad. Han sido muchos años de investigación, contribución activa de pacientes, de su familia, de investigadores y de asociaciones y de la industria, y hemos sido testigos privilegiados de los primeros tratamientos modificadores específicos de una enfermedad tan grave. Los altos costos de estos tratamientos es una dificultad en la que todos los actores deben reflexionar, evaluar e intentar que ningún paciente quede sin tratamiento por imposibilidad de acceso a estas terapias. Ningún tratamiento es considerado aún una cura para la enfermedad y se desconoce aún resultados a largo plazo con estos tratamientos. Sabemos que hay niños que ya llevan 5 años de terapia génica, 6 años incluso. Para Spinraza hay niños que ya llevan 10 años de terapia, pero igual son tratamientos que llevan pocos años de uso. Les voy a mostrar unos videos que me permitieron los padres compartir. Voy a ir contando más rápidamente, que son pacientes que han recibido terapias en distintas etapas de su vida. Esta paciente es una pequeña que recibió terapia a los 2 años, es una niña que tiene una AM2, ¿cierto? Que estaba perdiendo la marcha a los 2 años, y ahora a los 4 años, gracias a que recibió a los 2 años Spinraza, puede caminar. Este es su hermanito, que fue diagnosticado al nacer y recibió Spinraza antes del mes de vida. Y podemos ver que él al año y medio de edad no presenta síntomas de la enfermedad. Incluso uno puede ver aquí que se cae y al parar ni siquiera tiene el signo de Gowers, no tiene ninguna debilidad para pararse. Y eso para nosotros es impresionante. Esta niñita tiene una AM1, su hermano está traquetomizado y con una paraplegia como los niños con AM1 sin tratamientos precoces, y esta niñita fue diagnosticada al nacer y recibió terapia génica en Estados Unidos a los 6, antes del mes de vida. Y entonces podemos ver cómo ha sido el cambio radical en la existencia de esta pequeña. Este es un niño que a los 6 meses lo conocimos, tenía una AM tipo 1, que es en la forma, vean, que no mueve nada de los brazos, no levanta las manitos, no levanta los pies, caen completamente en esta maniobra, ¿cierto? Y este es un niño 4 meses después está recibiendo Risdiplam. A esa edad empezó a recibir Risdiplam, que es este medicamento oral, y él ya puede mover los bracitos, está comiendo solo, no necesitó ni traqueostomía, está con ventilación no invasiva, está comenzando a levantar la cabeza y está comenzando a hablar. Y este es otro niño que recibió Spinraza, también AM1, que ustedes ven cómo puede tener una bipedestación apoyado con canaleta, también usuario de BiPAP. Y este niño es un niño bien afortunado porque se diagnosticó antes, a las 2 semanas de vida, y recibió tratamiento con Spinraza a las 3 semanas de vida. Y ustedes pueden ver a los 4 meses cómo este niño tiene un desarrollo hasta ahora que es equivalente al desarrollo de un niño de 4 meses,
con control ya a los 5 meses de la sedestación, ¿cierto? Control cefálico y sin uso está con BiPAP. Y esta niña empezó más tarde. Más tarde es una chica con AME1, pero... ¿Las ballenas viven en la granja? ¿No? ¿Dónde viven gracias a que pudimos evitar, ella empezó a leer, está hablando y se comunica con su familia. Usaría de BiPAP y está con Spinraza desde los 3 años de edad y ahora tiene 6. Bueno, eso es lo que quería mostrarle, y para terminar, mostrarle cómo está avanzando. Esto es de un reciente simposio de la semana pasada en Estados Unidos, donde mostraron cómo la cantidad de estados en Estados Unidos que ya estaban, que habían implementado el screening neonatal para atrofia muscular espinal. Eso, les agradezco. Buenas noches a todos. Vamos a tratar de hacer lo más simpática esta presentación, que es sin el público presente, pero bueno. A los que no me conocen, soy la doctora Rebeca Paiva. Me ha tocado gestionar el programa de ventilados a nivel del Ministerio de Salud desde hace 15 años. Y la idea es como contarles como que enfocado a la patología que nos convoca ahora, que es el AME. Este programa, para que todo el mundo lo conozca, es parte de la salud pública de Chile y es para los beneficiarios del sistema público de salud. No contempla la parte de los pacientes que tienen afiliación al sistema privado. Es parte de la ley de presupuesto del sector público y tiene un marco presupuestario acotado y que se va discutiendo año a año con el Ministerio de Hacienda. Existe del año 2006 hasta la fecha, y que es una estrategia de apoyo a la gestión local. Hay una transferencia de prestaciones y tecnología al domicilio. Hay que elegir muy bien y capacitar a la familia. Se basa en el cuidado para la familia y hay que organizar la red de apoyo de atención primaria y del hospital para que este paciente siga siendo vinculado a esta red. Por lo tanto, hay que crear un plan de control de los pacientes. Así han sido los ingresos al programa desde el año 2006 a la fecha. En el rojo es los adultos, porque este programa también tiene que ver con los adultos, y en azul ha sido la cantidad de ingresos anuales de los menos de 20 años. A la fecha actual, en el programa de adultos han ingresado 1.800 y en los niños menos de 20 años 1.400 pacientes, y hay alrededor de 1.000 pacientes adultos activos y 764 pacientes menores de 20 años activos. Y durante este año ya han ingresado 37 menores de 20 años y 62 pacientes adultos. Generalmente lo que esperábamos que los adultos le ganaran, traspasaran a los niños por la pirámide poblacional que tiene Chile, que por cierto hay mayor población de adultos, pero como este programa partió siendo infantil y los adultos se añadieron después, tardó un poco que los adultos tuvieran su ascenso. Esto lo hemos mostrado siempre, no se ha modificado. Lejos la patología, el grupo de patologías que principalmente ingresan a este programa son pacientes con enfermedades neuromusculares, en segunda instancia el daño pulmonar crónico, en la cual está la displasia, la enfermedad pulmonar crónica secundaria, secuelas de patologías virales, y en la tercera agrupamos la parte neurológica, y en el cuarto grupo es como lo genético, siendo esta la patología principal que abarca el niño, pero que todos tienen un mix, ¿no es cierto? Y como único elemento en la vía aérea son los menos, que solo tengan algún problema de malasia o de tumor que tracciona la vía aérea como causal de ingreso.
Los pacientes ventilados no invasivos, que en general son más grandes que los que ingresan a la modalidad invasiva, hasta la fecha ha fallecido el 12% de todos los ingresos. En general hay una cantidad de activos bastante importante y logran egresar muchos de ellos, ya sea por mejoría, y algunos, principalmente la causa de egresos es que han superado, han crecido, han logrado destetarse del apoyo ventilatorio o han pasado a la modalidad de adulto. Y en AVI también son más chicos, el 50% de los niños que ingresan son menores de 3 años. Hay una mortalidad general de todos los ingresados al AVI de 17%, lo cual es estable en el tiempo, y en general se mantienen ellos ahí activos en esta modalidad. Fallece un porcentaje que ya lo mencionamos, y hay una cantidad de pacientes que mejora o que se logra estabilizar o que se transfieren a la parte del programa de adultos. Los criterios de selección siempre son muy importantes, cada vez aprendemos más de aquello, tenemos más experiencia a lo largo de todo Chile, el diagnóstico clínico, por cierto, pero la estabilidad de todos los parámetros ventilatorios es fundamental, llevar al paciente una estabilidad de ventilación crónica. Las edades son importantes, sobre todo para los no invasivos, para tener interfase que pueda ser posible, y que tengan además manejo de vía aérea con cánulas no neonatales, y que tengan una seguridad para canular y decanular del manejo de la vía aérea de la familia. Tiene que haber una aceptación de este desafío de toda la familia, porque esto se basa en que la familia se hace cargo del paciente, con toda esta ayuda que podemos tejer alrededor de esta familia. Y eso, la experiencia nos ha ayudado para ir perfeccionando esa capacitación y esa elección de familia para que el paciente tenga la mayor seguridad de poder estar en la casa. Tiene que haber un buen seteo de parámetros ventilatorios y que, por cierto, realizarse en el hospital. Y se trata de que los pacientes no invasivos también debieran setearse en el hospital, pero dado la cantidad de pacientes y la necesidad de cama, muchas veces se instalan en domicilio, para ello hay que tener algún protocolo como para aquello. Y es fundamental la evaluación social, cómo está constituida esa familia, la casa donde vive, cómo se llega a la casa, y tantos temas que por resolver. Antes de egresar, el paciente tiene que ser desinvadido lo más posible. Y para eso todo el mundo debiera conocer la cantidad de prestaciones y los insumos que otorga el programa. Uno de los temas cruciales es que no puede tener quimioterapia todos los días, porque si lo estabilizo en un estado basal, con quimio todos los días, 3 veces al día, lo tengo que llevar a 3 veces a la semana, que es lo que va a recibir en el domicilio, para no producir una desestabilización cuando se trasladan al domicilio, sobre todo los pacientes de los cuales nos convoca a esta reunión. Y la familia, ojalá todos estén capacitados, y todos los amigos y todos los que puedan estar cerca, sobre el RCP básico, aspiración de secreciones, cambios de cánula, alimentación por sonda nasogástrica en bolo, el manejo de los tomas, de los ostomas, y siempre la prevención y la movilización del paciente en forma segura. El proceso de ingreso es algo que hemos ido construyendo, aparte de tener la estabilidad clínica, sobre todo desde el punto de vista ventilatorio, como de toda la patología que pueda estar cursando, y llevarlo a esta manera de cómo se va a manejar en la casa. Tiene que ver, ojalá, los mínimos parámetros posibles, asegurando una buena ventilación, para poder dejarle un hándicap de reacción en el domicilio. Si lo tengo con parámetros muy altos y el paciente se desestabiliza porque se dio una infección intercurrente o por la progresión de la enfermedad, me va a quedar muy poco rango para poder manejarlo Así que la idea es llevarlo a lo mínimo posible, y de ventilación, porque también lo otro que pasa es que lo dejan con parámetros demasiado bajos, que al final, un CPAP de 5, que finalmente ahí es mejor decidir o determinar si realmente requiere la ventilación o el apoyo.
Siempre es mejor ventilar, tener una doble presión para que pueda disminuir el trabajo respiratorio, porque independiente que lo tenga con CPAP, ese aumenta el trabajo respiratorio, lo va a cansar y por lo tanto tratar de llevarlos a las presiones diferenciales mínima necesaria para mantener una ventilación adecuada. Y también hay que decir los números de horas a ventilar en el día. A veces no es necesario todo el día, bueno, depende por cierto de la patología. La vía aérea tiene que ser estable, siempre estar incluido en el programa del oxígeno y con el mínimo oxígeno posible, con el oxígeno que el programa de oxígeno lo puede otorgar, porque finalmente, y también dejar un lapso de diferencia con el máximo para que poder otorgar, para tener una capacidad de reacción. Y lejos, por cierto, el ostoma, la traqueostomía, que sea fácil de canular y de decanular, y que la familia esté capacitada en el manejo de ese ostoma. El informe social es crucial, tanto de la familia como de la casa, pero más que saber si tiene piezas, baño y todo eso, que también, por cierto, es importante, es dónde está esa casa, cómo se llega, cómo puede, si le pasa algo al niño, cómo lo van a sacar, porque finalmente, si bien no está la movilización incluida, si esa familia cuenta, no cuenta con el transporte, si no cuenta qué transporte se va a usar, entonces hicimos un trabajo muy bonito de organizar la atención primaria y con todas los ECOF y todo, en la cual georreferenciamos a lo largo de todo Chile los pacientes con mayor dependencia, cosa que flujo de alguna inestabilidad del paciente levantara y supiéramos quién va a ir a buscar a ese niño y a dónde lo va a llevar, dependiendo de qué le pasa. Y la red familiar es fundamental. Ahora, esta evaluación es una al día y como todos sabemos, las familias cambian y el tiempo va cambiando todo el escenario. La gente pierde trabajo, se separa, mueren, la abuelita que te cuidaba ya no está, por lo tanto hay que estar reactualizando eso. Es como parte del control del niño, si el niño sigue teniendo esta red que ya le habíamos evidenciado para poder transportarlo a la casa. La cánula traqueal tiene que saber y definir el tipo, el número, el uso, los toma bien reservado, el número de cantidad de aspiraciones y todo aquello que ya algo mencionamos, es fundamental. Hay que conocer lo que otorga el programa, porque así como lo mencioné al inicio, es una ayuda. Todo lo que el paciente necesita extra es una canasta que no es modificable. Y por lo tanto hay que saber que un médico que no es un broncopulmonar, es un médico que va a ver si tiene algo nuevo en ese niño que se tenga que ser mejorado prontamente. Va una vez al mes, el kinesiólogo puede ir hasta 3 veces a la semana, y la enfermera va 2 veces al mes con algunas tareas. El médico a cargo, pues, el médico a cargo broncopulmonar está tiene que haber uno en el hospital con el cual este equipo se pueda comunicar con el broncopulmonar a cargo del hospital. Y atención primaria, básicamente a través de la sala IRA, puede complementar las quines que pueda necesitar el paciente. Hoy también el programa postrado, hay que activarlo en ese escenario. Y el médico a cargo de la familia, uno tiene que contarle, porque no pertenecen a sectores en atención primaria. Ese sector, ese médico y ese equipo de salud del sector que corresponde a su domicilio tiene que saber que está este paciente aquí. Las canastas están definidas en la licitación, la gente de servicio lo tiene, pero cada médico, cada hospital debiera saber con qué se cuenta, qué número, cuánta cantidad se entrega de cada uno, porque lo que si necesita algo extra, lo tendrá que otorgar ya sea al hospital, o pensar que si necesita más de eso, hay que reevaluar si realmente este paciente puede salir. Hay un flujo para poder ingresar al paciente, que por muchos de ustedes lo conocen, que tiene un tiempo tras otro, y que si no se logra solucionar, el otro paso no sigue, hasta que se pueda instalar el paciente con su plan de contingencia a nivel del domicilio. En pediatría, bueno, toda la pediatría tiene que ver, y sobre todo estas enfermedades crónicas, con el crecimiento y la evolución de la patología, pero el crecimiento del niño también influye. Entonces, todo eso influye en el número de cánulas, el parámetro de ventilación, el cambio de la indicación alimentaria, etcétera, etcétera. Entonces,
Eso lo tenemos que tomar en cuenta en nuestra evaluación, el desarrollo de la adolescencia, los parámetros que puedan cambiar, es vital. La adolescencia es crucial, es crítica y sobre todo en los pacientes neuromusculares. Por lo tanto, es una etapa de la vida que debemos controlar lo más cercanamente. En cuanto al AME tipo 1, les puedo contar de que hemos evaluado 53 niños que han ingresado hasta la fecha, que puede ser sobre el 90% de todos los ingresados. En general, la edad promedio de ingreso de estos pacientes es alrededor de 2 años, 24 meses, y con un rango, el más chiquitito que logró ingresar es de 6 meses, que estuvo incluido, pero fue de alta después, fue al principio del programa cuando todavía no habíamos definido bien la edad de ingreso, y el que más antiguo ha ingresado ha tenido 11 años. Recordad que este programa estas son las edades en el tiempo, y hay un grupo de pacientes que tienen harta edad que se sacan de instituciones, que estuvieron ventilados adentro de instituciones, y que se logra hacer tanto en Josefina Martínez como en otros lugares, Pedro Aguirre Serra, que habían vivido en hospital, y por eso el rango etario siempre es en meses, es más alto al inicio del programa. Pero como ven ustedes, se mantiene, y en los últimos 3 años ha habido un descenso en la edad en la cual han ingresado estos pacientes específicamente esta enfermedad. Decir que en total la estancia ingresan alrededor de como de 2 años, y que han tenido una estancia hasta la fecha, o sea, estos son pacientes que todavía están en tratamiento. O sea, hacemos un corte ahora, por lo tanto han estado alrededor de 5 años ingresados al programa. Y, y que la edad de ingreso en los pacientes, entonces acá están los pacientes que están en tratamiento activo actualmente. Ese grupo tiene una edad de ingreso de alrededor de 2 años, 24,5 meses, y han tenido una estancia alrededor de 6 años hasta la fecha. Por lo tanto, se continúa con una estancia mínima de 8 meses, que es como los que han ingresado el año pasado, con las que han tenido más estancias de casi 13 años. El grupo que ha fallecido el 33% de este grupo analizado, la edad de ingreso de este grupo también fue alrededor de 2 años, 23,9 meses, y la estancia promedio antes de fallecer en el programa es alrededor de 3 años, con un rango de 4 meses de estancia y hasta 7 años de estancia. O sea, han sido pacientes bastante estables, no han tenido muchos eventos en su estadía, y las familias son una experta, diría yo, en el manejo de sus pacientes. Es más, son como monitoras de los pacientes posteriores. Entonces acá tenemos que del grupo estudiado, de los 53, el 67% permanece y el 33% ha fallecido. Y en el lugar en que ha fallecido este grupo de 33%, es casi la mitad. Ahí puse que no se sabe, porque son 2 pacientes que yo recibí de antes, no tengo antecedentes de ellos. Al parecer una niña fue hecho todo el esquema para ingresar y no logró ingresar porque falleció antes, y la otra es una niñita que estuvo al parecer como 3 o 4 meses, pero no tengo la información identificada. El resto, la mitad prácticamente ha fallecido en el domicilio o en el hospital. La diferencia si son invasivos o no invasivos, casi igual, los que han fallecido en domicilio, los que han fallecido en el hospital, y los que están en tratamiento se diferencian también. En el total de los 53, 44 son ventilados en forma invasiva, y 9 han sido ventilados en forma no invasiva. Los pacientes que han sido ventilados en forma no invasiva, mayoritariamente son de los últimos 5 años. Se ha aprendido a que se ventilen en forma no invasiva primero, tratando de retrasar la traqueostomía, y la experiencia ha sido esta. Las causas del fallecimiento son agrupar en estos 3 grupos, que han tenido atelectasia y neumonía, y algunos fallecimientos inesperados, en el cual la mayoría de ellos la han determinado por una auditoría que la hace el broncopulmonar, no yo, no conozco los pacientes, han planteado probables arritmias. Ahora, esto es muy importante, porque si son las atelectasias y la neumonía, eso quiere decir que estaban cursando un cuadro respiratorio
agudo o necesitaban más ventilación, porque finalmente el grado de ventilación que nosotros tenemos que soportar estos pacientes para que no hagan atelectasia y no hagan infecciones de la vía respiratoria. Así que eso es algo bien importante a tomar en cuenta. Ahora, la respuesta de manejo de los eventos adversos que puedan funcionar, todos funcionaron en los que fallecieron, todos activaron el flujo de alarma, todos llamaron a los profesionales, el 80% acudió al SAMU, solo en un 20% son 2 o 3 niños que fallecieron en forma abrupta, y casi en el 50% se trasladó a domicilio. Hay algunos que no se trasladan a domicilio porque hay un acuerdo con la familia de que se manejen en su casa, y que están acordados y en conocimiento con aquello. Lo que sí hay que destacar, la ruralidad. A veces de repente nos ponemos un poco osados en transportar a la casa, y hay uno de los casos en el cual sí, bueno, que no alcanzó a llegar al hospital porque era bien rural de la sexta región. Pero sí, también la familia había asumido eso, o sea, no hay un problema en que se pueda instalar y pueda ir un equipo profesional, pero la familia tiene que estar en conocimiento de que si le pasa algo, eso puede entorpecer o puede ocurrir algún tipo de... Tiene que coordinarse, y eso es lo que dije hace un rato, uno tiene que, si lo va a instalar en un LAMPA hacia el interior, tiene que coordinarse qué va a pasar si a este paciente le pasa algún evento agudo. Ahora, volver a repetir que han sido pacientes muy estables. Esta es una información del Ministerio en el cual el uso de Spinraza de los niños que estaban ingresados, que están en el programa, son 19 pacientes, o 18 son en la modalidad invasiva y uno de la modalidad no invasiva. Este paciente falleció, me parece que después de la primera dosis. No tengo la historia y ninguno de estos pacientes ha egresado al programa. O sea, eso es todo lo que puedo decir. Yo no sé qué efecto ha tenido ni cómo ha terminado. Hace un tiempo atrás se hizo esta curva de sobrevida en los pacientes. Claramente los AME tipo 1 se mantienen muy estables en su casa, ventilados y bien ventilados y todo. Se mantienen en el tiempo y se logran manejar muy bien en su casa, sobre todo con su familia. Los eventos que han sucedido son muy pocos. Y decir también que en el AME tipo 2 la experiencia es que han ingresado pacientes desde el año 2006, este es N de pacientes, no edad, y que han ingresado hay 77 pacientes que evaluamos para presentárselos a ustedes, y que hay 12 adultos ingresados. De los 12 adultos hay 5 adultos que ingresaron con una edad muy adulta, y el resto son pacientes traspasados desde el programa de niños. Por lo tanto, el promedio de edad de ingreso de los adultos es 34 años y un rango entre 20 años, que son los traspasados, hasta 61 años, que es la persona que ingresó más con ese diagnóstico. No pusieron si tienen más estudios, pero claramente puede ser atrofia espinal tipo 3 o 4. Hay 65 niños y que la edad promedio de ingreso al programa son a los 9 años, con un rango entre 9 meses, que ingresó el año pasado un niño de 9 meses y hasta 18 años. La causa, hay esta cantidad, alrededor de 50 pacientes, casi 50, están en tratamiento. Han ingresado un grupito de pacientes, menos de 10. Ha fallecido esta cantidad de pacientes, son como 11 pacientes, y se han traspasado esa cantidad de pacientes de los 77 AME tipo 2 y 3, ¿no? La causa principal de egreso es la falta de herencia. Creo que casi no hay ninguna otra, que la gente deja de ventilarlo, no lo usan, entran a la adolescencia y los adolescentes no quieren usarlo, se les hace todo un programa de educación a la familia, sobre todo los comunitarios a cargo, pero siguen no usados, así que se egresan, bueno, y por cierto que si lo requieren de nuevo, los repostulan. Han fallecido en general en el hospital, también en la causa principal
es la neumonía y cuadros sépticos, son las dos grandes causas descritas en los pacientes fallecidos. En general, la mayoría, si no todos, los que fallecieron, estuvieron con un cuadro agudo, febril, previamente en su casa, lograron transportarse a la casa, al domicilio, y en el hospital tuvieron ese... Decir al final, después de mostrar esto, que el programa es para ventilar en domicilio, pero el programa no incluye el resto de las prestaciones que requiere o de las atenciones de estos pacientes. Esto ha dado a que, como han crecido, y como son adolescentes, y como tienen otros cuadros, la agrupación FAME también está expectante de desear una atención más integral. Pero el programa no fue creado para ello, y ahora en Dijera se está tratando de elaborar un programa para que estos pacientes se vean integralmente tanto de la atención primaria como del hospital, por especialistas de otras especialidades, por control de niños sanos, por decirlo de alguna manera, alguien tiene que controlar aquello, el programa de alimentación, las vacunas, los dientes, la educación. Estos niños, en el fondo, se logró traspasarlo a su casa, pero creo que falta construir una red en la cual la rehabilitación, los fisioterapeutas, los fonoaudiólogos, o lo van a atender a su domicilio o tienen que recogerse para tener un programa definido y diseñado. Siempre es un apoyo del programa, lo que lleva es un apoyo a la gestión local. Cada niño, cada familia es un mundo, y por cierto que tiene que concurrir todos los integrantes de la red. Se basa en el cuidado de la familia, se sigue basando en el cuidado de la familia. Los técnicos paramédicos es una de las prestaciones más difíciles y caras de tener. Aparte de cara, porque finalmente aquí los tratamientos que menciona la doctora son carísimos, esto también es una prestación muy cara, pero lo más que eso es muy difícil. Es como si cuesta tener técnicos paramédicos en el hospital, imagínense lo que es mantener esta prestación en el domicilio. Por lo tanto, recalco que no son enfermeras, no son personas que van a ir a hacerle la aspiración y todo. El técnico paramédico está para los cuidados básicos, igual como toda la gente. Ahora se les capacita para que tengan otro manejo, pero son técnicos paramédicos. El kine preferentemente, la kine que está indicada en el programa es de respiratorio. Este programa tiene la palabra motora, pero la verdad que es su fundamento, su expertise, su rol es la quimio respiratoria. Debe coordinarse entonces con el control integral desde la atención primaria del hospital, la hospitalización domiciliaria que ha crecido tanto, pero esa red se tiene que construir alrededor del niño. Ojalá tener control periódico, porque muchos salen y como que nunca más son vistos en el hospital, porque es necesario reevaluar la vía aérea, el corazón, la rehabilitación, broncos, crear esquemas de manejo con una sola visita al hospital o con una hospitalización que en general en el hospital le hacíamos en el verano, ¿no? Cuando yo estaba a cargo de ese programa, y yo creo que los que siguen a cargo también lo siguen haciendo, cosa que ingresan, se hace todo y se crean los planes y se van al domicilio de nuevo. Y el reseteo de parámetros tiene que pensarse, tiene que aprenderse, porque finalmente este paciente tiene distinto peso, tiene distinta necesidad, la enfermedad es cambiante en el tiempo o progresa, y con todo este uso de medicamentos nuevos, también nos tiene que hacer ver, y tenemos que usar todas las herramientas necesarias para tratar de precisar si ese es el apoyo terapéutico ventilatorio que necesita o requiere algún otro tipo de apoyo, o ya sea más o menos presiones. Nunca olvidarse que el paciente es un todo, que no solamente la parte respiratoria o muscular, que la nutrición, el control dental, las vitaminas, los especialistas, la vacuna, la rehabilitación, los elementos de apoyo, sacarlos al sol, y la vida misma. Finalmente, tenerlos siempre encerrados es como también no tan bueno, ¿no? Así que ese es un desafío que tenemos que hacer, ya que somos responsables de haberlos sacado a la casa y haberlos hecho crecer y haberlos hecho vivir. Así que tenemos que tratar de diseñar la mejor vida posible. Muchas gracias. Ahí también leí cualquier cosa y atenta a las preguntas.
Muchas gracias, doctora Paiva, por su interesante presentación también. La verdad es que los datos del programa son bien impresionantes, la cantidad de pacientes ingresados y activos que existen. La verdad es que yo creo que es un motivo de orgullo para el sistema de salud en Chile y son un gran desafío también para todos los equipos. Vamos a continuar con la doctora Palomino, quien nos va a practicar del manejo respiratorio y los nuevos fenotipos de la atrofia muscular espinal. Doctora Palomino. Ya. ¿Ahí? Sí, disculpen, no había... Bueno, buenas noches, gracias a todos por estar acá después de estas excelentes presentaciones de la doctora Castiglioni y la realidad nacional con la doctora Paiva y los grandes avances que hemos hecho como país en este tema. Pero vienen nuevos desafíos y yo quise tocar algunos temas hoy día sobre en qué estamos y cómo deberíamos avanzar en este tema de el manejo en estos nuevos fenotipos de la atrofia muscular espinal. Y me he puesto 3 preguntas que quiero comparar con lo que nos dicen estos estándares de manejo publicados en el 2018 por un grupo de expertos internacionales justamente para apoyar el quehacer o lo que nos van a aportar estas nuevas terapias en estos pacientes. Porque no solo son las nuevas terapias, sino que tenemos que seguir adelante con todo lo que ya se ha mencionado. Y lo que nos convoca hoy día, el aspecto respiratorio, pero también lo nutricional, etc. Entonces, nuestra labor es que ese paciente saque el mejor provecho de esa nueva terapia, como especialistas, como pediatras encargados de este niño. Y de qué forma ese niño va a poder rehabilitarse mejor. Entonces, he dividido esta presentación en 3 preguntas. ¿Cuándo y cómo iniciar ventilación no invasiva en AME, especialmente en AME1? Y probablemente la respuesta es lo antes posible en AME1, apenas se diagnostique, para empezar a acostumbrar a ese paciente al ventilador. ¿Cuándo y cómo utilizar el asistente de la tos? Bueno, en AME1 es indispensable para evitar que ese niño ingrese a una unidad de cuidados intensivos y si lo hace, pueda salir de ella rápidamente a un sistema de ventilación invasiva en lo posible. Y si ya tenemos intubado a ese paciente, es posible extubarlo, y me refiero a los pacientes con AME1, que estén intubados por alguna intercurrencia respiratoria viral, y bueno, la respuesta es sí, y en nuestra experiencia lo hemos hecho y hemos extubado pacientes hasta en 3 oportunidades en el mismo paciente, y la doctora Castiglioni ya mostró uno de ellos que fue capaz de comenzar a hablar y rehabilitarse sin su traqueostomía, entonces de la mejor forma. Recordar que el enfoque es un enfoque multidisciplinario con cuidados anticipatorios y recordar que las consecuencias de esta debilidad muscular respiratoria en el AME tienen un impacto fundamentalmente en lo que es el desarrollo de la caja respiratoria y este tórax en quilla que si no lo intervenimos precozmente va a tener un impacto en la función pulmonar futura. Estamos hablando de pacientes que en el futuro van a recibir nuevas terapias y tenemos que ser muy agresivos en el manejo y mirarlo desde un punto de vista diferente. Todos tienen tos ausente o débil, aún con nuevas terapias. Uno ve que esto va progresando en la medida que los pacientes están recibiendo nuevas terapias, pero no es suficiente y el apoyo con el asistente de la tos, especialmente en AME1, es indispensable. Por supuesto que monitorizar los trastornos respiratorios del sueño y evitar las infecciones recurrentes, las atelectasias, son parte de ello. Este tórax no permite el crecimiento pulmonar en un momento crucial del desarrollo pulmonar en la vida del niño, que son los primeros 2-3 años de la vida. Por lo tanto, poner atención para evitar la rigidez de estas articulaciones intercostales y la fibrosis de los músculos intercostales es indispensable. Entonces, la primera pregunta es cuándo y cómo iniciar la ventilación no invasiva en AME1. Y aquí hay un video de un niño
recién diagnosticado que ingresa a la consulta. ¿Qué nos dicen las guías internacionales? Que necesitamos iniciar rápidamente el soporte del tórax con un AMBU y idealmente lo antes posible el asistente de la tos. Hoy día estamos recibiendo, tenemos pacientes con terapias de alto costo. Hoy día el asistente de la tos deja de ser, comparando el costo que eso significa y el impacto que tiene en el niño, una terapia de alto costo. Y el inicio de la BNI lo antes posible con interfase nasal. Estas guías internacionales nos dicen que tenemos que guiarnos según los estudios de sueño, pero muchos autores y expertos en el tema y en la experiencia nuestra es que uno debiera iniciar la BNI incluso antes de que el paciente sea sintomático para estar preparados para la primera intercurrencia viral. Y otras cosas, por supuesto, entonces, como las vacunas, influenzas, palivizumab, succión oral no mucolíticos, glicopirrolato, botox. Debemos preparar a los pacientes, a los padres para esto. En suma, un manejo proactivo versus reactiva y ventilación no invasiva precoz, siempre con tos asistida. Entonces, en AME1 al momento del diagnóstico, en AME2 cuando ya podemos seguir los algoritmos que nos proponen las guías, haciendo estudios de sueño y recordar incorporar lo antes posible entonces la ventilación no invasiva. También recordar que los parámetros de BiPAP deben ser con soporte alto y con volúmenes que son mucho más altos de lo que habitualmente se utilizan en las unidades de cuidado intensivo. Y es por eso que aquellos que manejan este tipo de pacientes deben estar al lado de la cama del enfermo cuando estos son hospitalizados y trabajar en conjunto con los médicos de intensivo. Un niño ventilado no va a poder estar en una intercurrencia si además no se acompaña de su asistencia de la tos y se ventila con un soporte alto. Ahora, ¿cuándo y cómo utilizar el asistente de la tos? Ya lo hemos visto. Acá tengo un video que les quiero mostrar que es muy fácil educar al paciente, enseñarle al paciente a utilizar el asistente de la tos de forma sistemática 2 o 3 veces en el día, porque estos pacientes tienen ausencia de la tos, y normalmente no deben ser secretores. Por lo tanto, no necesitamos utilizarlos, porque lo que perseguimos es mantener el soporte del tamaño del tórax para poder preservar la función pulmonar. Y este paciente tiene una capacidad vital a los 8 años cercana al 100% hoy día, utilizando precozmente en la vida el asistente de la tos, siendo un AME2 muy débil. Y entrenando al paciente que él puede manejar sus intercurrencias, incorporando este concepto de la saturación de oxígeno bajo 95%, intensificando el manejo y eliminación de secreciones con el asistente de la tos para disminuir el riesgo respiratorio. Algunos casos, entonces, la BNI es muy útil, pero siempre asociado al asistente de la tos, permite que el niño se traslade. Este niño es un AME1 que no recibió terapia y cuyos padres no quisieron intervenirlo de ninguna forma. Es un niño AME1 que se mueve feliz en el agua, que no está traqueostomizado. Este niño falleció finalmente, pero vivió 3 años y medio de su vida con sus padres. Y ustedes ven aquí cómo a los 3 años, con BNI y asistencia a la tos, teníamos este tamaño de tórax. Y esto, si no ventilamos con soporte adecuado a nuestros pacientes aún traqueostomizados, vamos a tener un tórax rígido que va a impactar entonces en su función pulmonar. ¿Y es posible extubar un paciente AME1 intubado por intercurrencia respiratoria? Sí, y esto ya lo publicó el doctor Bach el año 2010, nosotros lo hemos hecho en varias oportunidades, y esto permite que el niño que no esté traqueostomizado pueda rehabilitarse, estar al lado de los fisiatras y de los neurólogos encargados de rehabilitar a estos pacientes. Nos ha hecho entender que esta es una necesidad. Un paciente traqueostomizado no puede rehabilitarse de la forma que lo hace un paciente sin una traqueostomía. Y podemos tener pacientes con más de 16 horas
antes de 16 horas se decía que era obligación traqueostomizar a los pacientes, hoy día no es así, como decía la doctora Paiva, es una realidad que hemos ido aprendiendo. Existe un protocolo para ello y esta extubación en AME1 no puede ser realizada si no tenemos un asistente de la tos que permita llevar este protocolo a cabo. No puede extubarse un paciente de la forma que lo hace un niño que no tiene una enfermedad neuromuscular, especialmente AME1. En suma, expansión pulmonar precoz, VNI, prevención de infecciones respiratorias y sus complicaciones, y en emergencia no olvidarse que tenemos que evitar la intubación endotraqueal, intentar siempre VNI, la VNI con niveles altos de IPAP y bajos de EPA, este alto soporte de 10 mínimo a 15, incluso 18, siempre acompañado de la estimulación de la tos. Bueno, muchas gracias por su atención y yo creo que podemos tener algunos minutos para preguntas. Gracias, Claudia. Muchas gracias, doctora Palomino. Vamos a empezar con las preguntas. Tenemos una pregunta para la doctora Castiglioni. Aquí. Camila Jerez pregunta, ¿cuál es la indicación específica de nusinersen? ¿Existe límite de edad para mejores resultados como en Zolgensma? ¿Existe efecto terapéutico en pacientes ya mayores, traqueostomizados, con pérdida importante de habilidades motoras? Es decir, ¿existe un límite en su indicación? Doctora. Es una buena pregunta, es una pregunta que se hicieron y se siguen haciendo en todo el mundo. El medicamento fue aprobado para todas las edades, de 0 a 80 años, como era el paciente el último que recibió. Pero es verdad que uno ve en el transcurso de la práctica y del mundo real, una cosa son los ensayos clínicos y lo que pasa en los ensayos clínicos, y otra pasa cuando se aprueba un medicamento en el mundo real. La verdad es que la atrofia espinal, como es una enfermedad degenerativa y progresiva, cuando hay motoneuronas que están masivamente dañadas o en el fondo degeneradas, muertas, la verdad es que recuperar lo que se puede recuperar es poco. Y en concreto lo que pasó y lo que ha pasado es que con esta ansia que todos los padres que tenían niños con AME1 en el mundo tuvieron de que sus niños también traqueostomizados y con años de evolución de su enfermedad recibieran el único tratamiento disponible que existía, porque fue el primero por varios años. Entonces entraron en Europa, fundamentalmente es donde yo más seguí el curso de lo que se publicó, entraron muchos niños al tratamiento con Spinraza, con AME1, y las publicaciones lo que muestran es que estos niños también tuvieron cambios, pero no fueron los cambios y no son los cambios significativos que tienen pacientes que reciben los tratamientos en forma precoz. Entonces, están publicados, existen varias series de niños en Alemania, en Italia, en Australia, de AME1 traqueostomizados con varios años de evolución de la enfermedad, en que después de 1 año, 2 años, hay cambios en las escalas de que normalmente la historia natural no mostraría cambios, pero si esos cambios son significativos para el paciente, va a depender porque si una paciente, por ejemplo, logra mover con el joystick su silla de rueda, con un dedo, probablemente para ese paciente puede ser mucho más importante esa ganancia que para un paciente que, no sé, subió 2 puntos en la escala, la Chopping Ten, pero lo que significó es nada en lo funcional. Por lo tanto, es difícil la pregunta en cuanto si hay límite a la indicación. En este minuto no hay límite, nadie lo ha limitado. Lo que pasa es que hay consensos y criterios también. Y yo creo que uno tiene que entenderse bien con los papás, porque también inyectar Spinraza es ir a un hospital. Entonces hay que mirar cuál es la ganancia para el paciente en particular. Nosotros tenemos un protocolo. Todos los pacientes se han seguido con escalas pre y post, y son seriadas y seguidas.
y no solo con escalas funcionales, sino que también cuando es posible hacemos en el fondo, cuando son niños más grandes y que cooperan, los tenemos todos con espirometría en el basal y posterior a los tratamientos los tenemos con CIMAP, que en el fondo es una evaluación de la respuesta motora neurofisiológica al estímulo eléctrico del nervio cubital, mediano y motor, de una manera de ver si hay reinervación motora, un poco tener parámetros de seguimiento de los tratamientos. Eso en cuanto al Spinraza. Gracias, doctora. Y para quedarnos con la doctora Castiglioni, en vista de que las investigaciones, ¿verdad?, también han ido hacia otros objetivos o a otros puntos en que uno podría, ¿verdad?, mejorar el tratamiento, no solo a nivel del gen, sino que también en mejorar la función del músculo. ¿Existe la terapia combinada, el tratar con más de un fármaco? En los ensayos clínicos sí. Los ensayos clínicos que están llevándose a cabo en fase 3 con, por ejemplo, estas terapias de estos anticuerpos monoclonales o estos que van directo al músculo, ingresan pacientes que están en tratamiento, porque en Estados Unidos la gran mayoría de los pacientes están en tratamiento, por lo tanto, en el fondo, como requisito, es que los pacientes tienen tratamiento para poder comparar un paciente con otro. Sí. Muchas gracias, doctora. Tenemos una pregunta para la doctora Paiva, y pregunta, ¿qué alternativa de ABNI-ABI existe a nivel privado? Si ella nos pudiera contestar esta pregunta, o sea, aparte del público, ¿qué pueden hacer los niños que no están en el sistema público? Bueno, quisiera de todas maneras primero hacer un comentario con respecto al COFACIT. El COFACIT no existe en la canasta del programa. Todos los pacientes que han sido tratados durante estos 15 años no han requerido COFACIT. Hay una técnica de los kinesiólogos que se llama Earth Tracking, que es la que se ha usado. Así que para dar una alternativa al COFACIT, sobre todo que el COFACIT es carísimo, es casi más caro que un ventilador. Por lo tanto, vivimos en un país que tiene un ingreso per cápita salud o que tiene pacientes que tienen más o menos recursos. Yo creo que siempre uno tiene que estar tratando de medir el gasto con el mejor resultado posible. Este programa lo ha determinado, ha sido presentado y ha sido aceptado que el COFACIT, si bien es un equipo tecnológico bueno, pero que es carísimo y que probablemente el excluir significaría menos niños posibles de tratar en este país. Así que eso para decir que si bien es algo importante, no es indispensable del todo, o quizás en algunos niños, no en todos. Y también decir que en cuanto a la Spinraza es algo insólito de lo caro. Es todo, a nosotros en nuestro hospital nos ha tocado tratar pacientes, es todo el presupuesto del hospital del año, lo que tiene este costo de este tratamiento. Así que yo espero ansiosa los resultados que se puedan haber obtenido, que por cierto es una gran promesa para los niños que tengan esta patología. Pero creo que necesitamos no solamente ver el N de pacientes, sino que ver qué resultado determina ese alto costo. Con respecto al tema de la atención privada, lamentablemente vivimos en un país disociado, no tenemos una salud para todos en conjunto, por lo tanto los 7% de un grupo de pacientes de población se va al sistema privado y el otro grupo, 7% más pobre, se va al sistema público, en el cual están incluidos los inmigrantes y también los pacientes que no son beneficiarios absolutos, que son indigentes. Y con eso este programa ha logrado este resultado. El programa, la parte privada tiene las home care o sistemas privados de hospitalización que son bastante hipertrofiados. Para mi gusto, nosotros trabajamos con el grupo de BUPA y sí, tiene un audiólogo, tiene una canasta ilimitada, montan prácticamente un intensivo en la casa, porque ese home se lo cobra la ISAPRE. Y la ISAPRE se lo maneja con lo que aportan las personas. Por lo tanto, esta prestación no la ofrece en forma abierta. Hay que pelearla. Las personas tienen que postular, tienen que ir y volver, porque finalmente la ISAPRE sale carísimo. No es un paciente, así que en general con los seguros y todo lo logran.
pero la verdad es que son todavía un grupo que no está controlado por el sistema privado, público, por la superintendencia debiera ser que nos controla todo, no ha nacido un programa costo efectivo para crónicos y eso. Así que todavía no está resuelto en todo. María Angélica, ¿querías hacer un comentario? Sí, 100% de acuerdo con lo que dice Rebeca, pero en nuestra experiencia el inicio precoz de estas dos cosas nos evita hospitalizar pacientes. Nos ha costado mucho en el sistema, la verdad es que el sistema público lo tiene más resuelto que el sistema privado. Y lo que tú dices, hay una hipertrofia de parte de los home, hospitalizan a los niños y nosotros queremos tener a los niños haciendo vida normal, no los sacan, los tienen hospitalizados, les ponen total face, los tienen intubados con sondas, etcétera, el día completo. Entonces, nuestra idea es que quizás es un grupo tan pequeño de pacientes, que parece mucho porque estamos aquí reunidos por un grupo, pero cómo intervenir y ocupar el menor recurso posible. Pienso que el VNI precoz, con la asistencia a la tos y en el corto plazo los pacientes van a estar pidiendo terapia específica, pero lo que nos toca a nosotros, decir a nosotros como especialistas en enfermedades respiratorias, ahorra recursos. Los pacientes no se hospitalizan. Nosotros hemos visto en la realidad hay pacientes que están 3 meses, 4 meses intubados en unidades de cuidados intensivos. En nuestra realidad la verdad es que se hospitalizan bastante poco, se hospitalizan muy cortamente y se van de alta, se manejan en su casa y hacen vía lo más normal posible, decidiendo qué quieren. Sí, nosotros no somos muy pro traqueostomía, y eso quería comentarlo. No sé si Claudia, ¿tú quieres agregar algo al respecto? Y yo lo que... hola Claudia. Somos dos Claudia. Claudia Castiglieri. No, yo quería decir también que para mí ha sido una bonita experiencia esto de manejar con la ayuda y gran fortuna de tener a la Keka a mi lado, de pacientes con AME1 tan precoz, porque veo la calidad de vida de esos niños. Esos niños con AME1 no se están hospitalizando casi. Y si rara vez hacen alguna intercurrencia respiratoria, como una niña que mostré, esa niña la pudimos extubar 3 veces. Y en el fondo, porque es una niña que recibió terapia más tarde, AME1, pero los otros pacientes, pero tenemos que decir que son pacientes que están con terapia, que también es importante decirlo. En el fondo que reciben terapia además, en el fondo son niños que ya no van a hacer la historia natural de la enfermedad. Eso. Sí, yo creo que es importante dar el mensaje de que el diagnóstico precoz cambia justamente el pronóstico de los pacientes, ya sea por una intervención terapéutica con las nuevas alternativas, y por otro lado también, como dice Keka, la ventilación no invasiva. Y evitar la traqueostomía yo creo que es fundamental. A mí me toca ver pacientes con esta enfermedad ya traqueostomizados, en quienes incluso en algunos de ellos no se hizo el diagnóstico de atrofia muscular espinal y se traqueostomizaron. Entonces justamente yo creo que la anticipación es un factor muy importante. El ir hacia el screening, ¿verdad? En esta patología, yo creo que es sumamente importante el screening neonatal. Países desarrollados ya lo han hecho, pero también eso va de la mano de justamente ofrecer la terapia, las alternativas terapéuticas con estos nuevos fármacos. Así que yo creo que hacia allá tenemos que ir también como país. Me parece sumamente importante. Otras preguntas para María Angélica. Hay muchos comentarios al respecto, ¿verdad?, de qué hacer en el paciente ya traqueostomizado. Incluso la pregunta es, según su experiencia, ¿es posible decanular a un paciente ya traqueostomizado si tiene alguna experiencia al respecto? La verdad es que yo no tengo experiencia, conozco la experiencia de los kinesiólogos del AVNI. Ya hay una experiencia de un paciente que está en AVNI y que lo conozco, pero claro, eso es algo que tenemos que empezar a pensarlo con estos pacientes que están en tratamiento. Y yo creo que eso es noticia en desarrollo.
Es algo que yo no he hecho personalmente, pero hay experiencia en el AMNI. Rebeca, ¿querías comentar? La experiencia que hay en el AMNI más que nada es el inicio, y que lo mencioné en la presentación, que ahora hay pacientes que se parten ventilando en forma no invasiva, que yo creo que eso es una experiencia muy importante, porque no solamente es de la gente del AMNI, sino que de cada UCI de los hospitales que no traqueostomizan a los pacientes. Ahora, de todos los que han egresado traqueostomizado, personal en este grupo no se ha revertido la traqueostomía en ninguno de ellos. Así que más bien son los que están ingresando ahora, que se están manejando preferentemente o importantemente con ventilación no invasiva. Y ahí tenemos un problema, porque este programa no nació para soportar esos pacientes de parto ventilatorio, y ellos requieren más de la noche, más de las 10 horas de ventilación. Requieren en el día, a veces comen, otras veces quedan 24 horas, y el programa no invasivo nació para ser del nocturno. Por lo tanto, eso ha causado, porque los equipos, a su vez, no son los adecuados para ventilar niños con AME tipo 1 durante ese periodo tan prolongado. Y entonces existe la expectativa o la indicación de un grupo que dice ventilación no invasiva, pero el programa no está definido ni diseñado para ello. O sea, habrá que hacerlo crecer, habrá que definirlo, pero por lo pronto en la ventilación no invasiva es para pacientes, para ventilarlos en la noche. Los equipos están hechos y programados y comprados para eso. Un Trilogy no existe en el programa no invasivo en esta modalidad, así que ha sido complejo. Ha sido complejo, se ha logrado hacer, pero como la expectativa de las pacientes con AME tipo 1 es muy alta, entonces más bien ha sido complejo y complicado, sobre todo con la asociación de padres de FAME, que por cierto ayudan mucho, pero también tienen una expectativa demasiado amplia de lo que el programa puede otorgar, y este programa partió con una idea y se sumó esto al final, y por lo tanto tenemos que llegar a un acuerdo de cómo en el tiempo lo hacemos cambiar. Bueno, yo creo que para finalizar, queremos darle una noticia. Nosotros en la Comisión de Ventilación Mecánica de la Sociedad queremos justamente trabajar en guías clínicas y en recomendaciones para el manejo respiratorio de este tipo de pacientes, así que todos están invitados a participar, ¿verdad? Y la idea es poder entonces difundir de estas experiencias y como comité de expertos, ¿verdad?, que puedan existir guías para el manejo de nuestros niños en Chile. Así que muchas gracias a todos. Hemos recibido muchas felicitaciones a las expositoras por sus excelentes presentaciones, así que estamos contentos con el resultado y muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias a todos también por compartir este espacio. Gracias, nos vemos.